Buenas noches, mi nombre es Gustavo Sierra, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, estudio en el CEAT José Acevedo y Gómez. Vamos a desarrollar la práctica de microbiología ambiental aplicada experimentando con hongos y bacterias. Pertenezco al grupo número 8. Utilicé 3 frascos, gelatina sin sabor, granos de suelo, agua residual, la cual la tomé de la chía petar 1 del afluente, o sea, la llegada, un copito de algodón, fruta con hongo, que fue una fresa en descomposición. Una vez preparé la gelatina, la coloqué en los frascos 1 centímetro, se solidificó, después apliqué el suelo, el agua residual y el hongo filamentoso. A los 5 días observo el grano de suelo, observo una sustancia viscosa recubriendo el terrón, observo un moho porque es blanco, un nódulo gris con un punto negro. Se comienza a descomponerse la gelatina en un 30%, no está totalmente descompuesta. A los 12 días observo ya un hongo blanco encima del terrón, únicamente por encima. Para mi concepto es Geotrichum, es característico de los suelos. El agua residual a los 5 días observo que hay un crecimiento bacteriano, ya hay colonias de bacterias por las paredes del frasco. De igual manera, evidencio entre bacterias, se evidencia una fermentación lactosa, que es el color morado. También evidencio nódulos gris con un punto negro, nódulos verdes con un punto negro, pueden ser protozoos, amebas. A los 12 días vuelvo y observo el agua residual, ya la gelatina está totalmente descompuesta, ya ha desaparecido la fermentación, pero el crecimiento bacteriano ya está invadiendo el frasco. De igual forma, aquí aparecen unos nódulos que pueden ser bacterias. Fruta con hongo filamentoso, a los 5 días ya observo los micelios, observo las esporas en las puntas. Ustedes saben que los hongos filamentosos son pluricelulares, su nutrición es heterótrofa, son absorbidas por la pared celular y se alimentan de gelatina, que son ricas en azúcares. Los hongos filamentosos tienen una estructura que se denomina hifa, y el conjunto de hifas es un micelio, o sea, lo que estamos observando aquí es el micelio. El principal mecanismo de estos hongos es asexual, pero para nuestro caso es esporas, porque en cada punta hay una espora. Para mi concepto se denomina el hongo Chytridiomycota. Aquí observamos que la contaminación comenzó del centro hacia afuera. Observo la fermentación de la lactosa, que es el color morado, visto por encima y visto por el lado. La columna Winogradsky permite conocer la diversidad de las rutas bioquímicas y la colonización por parte de las bacterias dependiendo de las condiciones del medio. Puede ser un medio con oxígeno y sin oxígeno. Utilicé una botella de vidrio de boca ancha, lodo negro que los traje la petar chía 1, materia orgánica, hojas secas, papel periódico picado y la puntilla de acero. Procedí a hacer una homogenización con hojas, periódico y lodo negro, más o menos 10 centímetros. Después le apliqué unos 5 centímetros de agua de la petar, agua residual, y dejé 4 centímetros una cámara de aire. Eso lo realicé el 17 de mayo del 2017. La primera semana no observo nada, no veo ningún cambio. La segunda semana observo una fase sólida y una fase líquida. En la tercera semana ya empiezo a observar algo verde la parte superior de la columna, pero en la cuarta semana, el día de hoy, ya puedo observar las 3 fases: fase anaerobia, la fase microaerófila, que es la más grande, y la fase aerobia, que es en la parte superior. La fase aerobia es rica en oxígeno, ahí es donde desarrollan microalgas y ahí es donde se desarrollan la fotosíntesis con ayuda de la energía solar.
El crecimiento de microalgas es un indicador de calidad de agua. Si hay muchas microalgas, quiere decir que hay una excesiva cantidad de nutrientes, que puede ser nitratos y fosfatos. En la parte intermedia se denomina la fase microaerófila. En esta fase también se desarrollan microorganismos, se realizan oxidación, que para nuestro caso corroe la puntilla, se mezcla el hierro, el sulfuro de hidrógeno con azufre formando ácido sulfídrico, que es donde se observa la pigmentación. Es leve, pero se alcanza a observar. En mi caso quiere decir que no estuvo bien compacta la mezcla, porque hay pigmentos verdes, o sea, hay algas, o sea, hay procesos de fotosíntesis, o sea, hay oxígeno en esas burbujas que me quedaron. La fase anaerobia es sin oxígeno, es en la parte inferior, es la más pequeña que hay en la columna. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Porque hay una precipitación de un depósito de sulfuro de metales pesados, sulfuro proveniente de la descomposición de materia orgánica, reacción que está asociada a la presencia de microorganismos. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Es porque se desarrolla la fase aerobia, está en contacto directo con el oxígeno y en esta zona se desarrollan microorganismos, que es por lo general algas, y ellas con ayuda de la energía solar realizan fotosíntesis, por eso es su color verde. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Es donde se realiza sin oxígeno, también conocida como fase anóxica, y se encuentra en la parte inferior de la columna. De igual manera se genera una reacción del lodo con el sulfuro de hidrógeno que descompone la puntilla, teniendo en cuenta que el papel genera o es una fuente de carbono y las hojas son fuente de nitrógeno, que generan proteínas y ácidos nucleicos, que son fuentes importantes para el metabolismo de los microorganismos allí presentes. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Se desarrolla en la parte superior de la columna, está en contacto directo con el oxígeno, y en esta zona se desarrollan microorganismos que por lo general son algas, y ellas con ayuda de la energía solar realizan fotosíntesis, por eso es su color verde. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Es la que se encuentra en la parte media, es una zona donde se encuentra algo de oxígeno, poco pero hay. De igual manera también se encuentran microorganismos que realizan oxidación, que para nuestro caso corroe la puntilla. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Se debe a la descomposición de la materia, que generan un gas que lo emana el ácido sulfídrico, que es un olor tóxico y muy fuerte. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento que le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? La aplicabilidad es bastante amplia en la ingeniería ambiental, ya que en diferentes microorganismos son utilizados para procesos de tratamiento de aguas residuales y en la potabilización de agua para consumo humano. De igual manera utilizaremos estos microorganismos como indicadores de calidad de agua. Estos tratamientos se llevan en fases aerobias y otros en fases anaerobias. Ahí es donde aplicaremos nuestros conocimientos del tema en nuestro desempeño laboral en campo y en la práctica. También utilizaremos en práctica los conocimientos en procesos de descomposición de materia orgánica, en plantas de compostaje y en manejo de residuos. También hay que reconocer que hay microorganismos patógenos o maléficos. También de la misma manera hay microorganismos benéficos, las cuales debemos aprovechar sus propiedades y características. Muchas gracias.